Entonces, sí pueden ver bien la pantalla y escucharme adecuadamente. Sí, profe, todo bien. Ok. Em, Bien, aquí pues, buscamos una proteína, en este caso la ciclooxigenasa que habíamos mencionado en la sesión anterior, ¿no? Que es uno de los blancos terapéuticos que se conoce para algunos analgésicos de una familia en particular. Como pueden ver, se pueden filtrar por la especie, por los organismos. Ahí las podemos filtrar por humano, ratón, dependiendo con lo que estemos trabajando. E inclusive podemos filtrarlos por algunas otras cosas, como si son proteínas o son que tienen ya reportado un sitio activo. Naturalmente, pues esta es una enzima, entonces la mayoría lo va a tener. Inclusive por sus isoformas que están reportadas, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros queramos trabajar. Generalmente, bueno, podemos trabajar con la de humano, y aquí nos va a decir cuál quieres, la COX-1, la COX-2, y podemos darle a una de ellas, por ejemplo. Entonces, esta base de datos es muy enriquecedora y muy funcional porque trae bastantes datos. Te cuenta un poco de cuál es la función de esta enzima, algunos datos interesantes. Al ser una enzima, viene inclusive la reacción que cataliza y está conectada con algunas otras bases de datos. Por aquí debe de estar y yo esperaría. Ven ahí cuáles son sus cofactores, su cinética, bueno, cosas importantes de la cinética enzimática, en qué vía de señalización participa, y algunas otras como qué aminoácidos comprende el sitio activo de la enzima, etcétera. ¿Ok? Entonces viene bastante completa. Y esto podría regarse con algunas otras bases de datos, entre ellas una que se llama Brenda, que es específica para puras enzimas. Y, miren, aquí está el link de Brenda. Viene ahí, les digo, es una base de datos específica de enzimas. Entonces, si ustedes le dan ahí, viene hasta su nombre o su nomenclatura de acuerdo a esta numeración internacional. Y está conectada con muchas otras, como Reactoma, que habla justo de vías de señalización, algunos otros nombres, si existen variantes genéticas. Bueno, aquí en donde se localiza en la célula, podemos ver que está ahí en el retículo endoplásmico. Si existen variantes genéticas que han sido portadas de importancia, que puedan generar alguna enfermedad. Generalmente son SNPs, ¿no? O estas modificaciones en un solo nucleótido. Vienen sus modificaciones post-traduccionales, ¿no? Estas PTMs, por sus siglas en inglés. Y ahí podemos ver todo, que hay enlaces disulfuro, glicosilaciones, con qué otras proteínas interactúa. Aquí en este mapita, otras proteínas que interactúan y también su estructura en tercera dimensión. ¿De dónde viene esa estructura? De otros dos repositorios muy importantes. Uno de ellos es el Protein Data Bank, que pues, todo lo conocemos como el PDB, donde están las estructuras de muchas proteínas que investigadores del todo el mundo se ha dado la tarea de resolver esta estructura, de determinar a través de diferentes métodos, ¿no? Difracción de rayos X, resonancia magnética, etcétera. Y también aquí mismo en UniProt viene la estructura que esta herramienta que se llama AlphaFold, que
que más bien hace esto o determina posibles estructuras a través de inteligencia artificial, también las considera aquí. Naturalmente, al ser de inteligencia artificial, pues hay un poco de desconfianza o un mucho de desconfianza en estos modelos, aunque no en todos es así, dependiendo de qué tantas proteínas tienen homología con la que estamos estudiando. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque eh, estas herramientas, cuando uno trata, hablando en un principio, por ejemplo, con fines de investigación, se necesita trabajar con la estructura en tercera dimensión, ¿no? Porque lo que tratan estos estudios es de emular lo que está pasando en una célula. Ahora, también es importante, o porque es importante conocer las estructuras, porque cuando nosotros enseñamos esto en las clases y les decimos, miren, es que existen las alfa hélices y las beta hojas plegadas y así, como que al principio cuesta trabajo dimensionar cómo se ven, ¿no? Aparte, pues verlas ahí en el pizarrón, a veces cuesta. Yo creo que estos diagramas pues son muy interactivos. Podemos ver, por ejemplo, aquí que las hojas, las beta hojas plegadas se representan como con estas flechitas en dirección hacia donde va la secuencia. Tenemos por ahí un buen de alfa hélices y podemos ir identificando otras cosas que las proteínas tienen para que pues se den cuenta que así son, ¿no? Entonces por ahí también hay moléculas de agua, algunos cofactores, etcétera. Inclusive aquí si nosotros vemos un poquito más a la tabla de acá adentro, podemos ver que están las de PDB y nos hace un pequeño resumen. Ahorita vamos a ir a verlas directamente allá, pero nos dice que tiene un código propio de Protein Data Bank, que esa estructura fue determinada por rayos X, que tiene una resolución de 3.36 Armstrong y que comprende los aminoácidos del 24 al 599. ¿Ok? De hecho, aquí tiene los links directos a el Protein Data Bank para que puedas observarlos. Pero también le puedes decir que quieres ver qué es lo que hay de AlphaFold. Y si nosotros la ponemos, ahí, vean cómo la estructura pues tiene em, partes, por decirlo así, con un acomodo raro, ¿no? Inclusive aquí te dice, este es mi modelo. Lo que está en color azul puedes confiar ampliamente en él, al menos en un 90%, porque sí se pudo modelar, perdón, basado en otras estructuras, pero hay partes que tienen muy poca confianza, que es lo que está en amarillo y es lo que está en anaranjado. ¿Por qué tienen poca confianza? Porque, por ejemplo, aquí podemos ver que esta sí está desde el aminoácido 1 al 599 y el PDB empezaba en el veintitantos, ¿no? Y entonces quizá estos aminoácidos sean parte de esta sección donde no hay una estructura determinada. Entonces, pues el AlphaFold te dice, aquí no sé qué estructura va, sé que se puede comportar como un alfa hélice, pero no sabemos. Ahora, no es que AlphaFold no, o más bien el modelo que esté ahí no pueda ser utilizado, sí se puede utilizar, pero se necesitan unas técnicas molecular que seguramente muchos han escuchado porque tiene diferentes aplicaciones, no solo en la parte biológica, farmacológica, inclusive también en la ingeniería se pueden modelar nanomateriales, ¿no? Nanotubos, etcétera, ver cómo se comportan en diferentes ambientes para ver si, pues, propiedades, para ver si es fiable sintetizarlos, etcétera. Entonces, estos modelos o estas herramientas como de refinamiento nos van a permitir arreglar estos problemas que en un inicio no se pueden o no son contemplados por ejemplo, la IA de AlphaFold. Bien, eso es importante ahí tenerlo y nos va a mostrar algunas otras estructuras, dominios, ¿no? Es decir, estructuras que cumplen cierta función.
Inclusive ahí nos dice, mira, este es el dominio, que es un dominio que se parece al factor de crecimiento epidermal y nos puede dar o nos da un link a un sitio que habla de puras familias y dominios, que se llama ProSite. Entonces ahí también está interesante, ¿no? Cuando se habla todo esto de las proteínas, que a veces pareciera que "Ay, es mucha información y ¿para qué sirve todo esto? ¿Será importante?". Ahí se pueden encontrar diferentes ejemplos. Vienen algunas otras cosas de genética, por acá debe estar a lo mejor OMIM, creo que no lo veo por aquí, que estas pues son de dónde derivan, ¿no? O más bien estas secuencias si se pueden compartir entre especies, por ejemplo. Mira, aquí viene todo lo que les digo de los dominios. Por ahí está ProSite, que es uno de los más utilizados. Pero también viene la secuencia, la estructura primaria, ahora sí, por así llamarlo, de una proteína, ¿no? Viene ahí la secuencia de aminoácidos y también vienen ahí sus isoformas. Esta es la isoforma uno, la isoforma 2. Podemos ver ahí la, la secuencia si quisiéramos. Y aquí te va marcando las diferencias, ¿no? Esta es la que hay, pero cambia por estos aminoácidos. Y no tiene del 396 al 432. Y entonces se pueden ir ahí ejemplificando estas isoformas y ver cuáles son las diferencias. Viene su secuencia ligado al NCBI, que es un repositorio de todas las secuencias prácticamente del genoma de bastantes especies, donde podemos ver ahí entonces ahora la secuencia de ácidos nucleicos. Vean, aquí viene el mismo GenBank o el repositorio de la Unión Europea. E inclusive te dice, mira, hay proteínas que se parecen. En un 100% está esta endoperoxidasa, pero tú le puedes decir, bueno, no busco que sea el 100%, sino el 90% de identidad. Y ya te dice, pues la COX del Bos taurus, de los bovinos, también se parece mucho. La del castor, la del mono, etcétera, ¿no? La de Pantrogloditas, que es el chimpancé, y así sucesivamente. Entonces, esta creo que es una de las bases, uno de los repositorios más completos, porque da mucha información sobre una proteína, todo lo que podemos prácticamente nosotros solicitar como recurso de una proteína en particular, lo podemos encontrar aquí. Vean, es muy completa, tiene links con otras bases de datos muchísimo más específicas y entonces ayuda bastante. A ver, le podemos dar si quieren aquí a Brenda rápido. Mm, Y Brenda, como les digo, es una base de datos de puras enzimas, ¿no? Aquí la podemos inclusive buscar por el organismo, podemos buscar cofactores específicos, solo el nombre, etcétera. Entonces también es una muy completa. Vamos a buscar si quieren ciclooxigenasa y a ver ahorita qué nos arroja. Entonces yo creo que aquí se puede sacar muchísima información. Ahora, para la parte de la actividad biológica, que es la finalidad de esta sesión del curso, de esta primera parte, lo más importante es la parte de la estructura. ¿Ok? ¿Por qué de la estructura? Porque aquí nos va a permitir ligarnos con otra base de datos donde inclusive puede haber ya o podemos nosotros ejemplificar que ya es reportada una actividad para esta enzima, ¿no? Bueno, aquí se está tardando en cargar un poco. No sé si tengan alguna duda hasta aquí.
¿Algún, algún comentario? ¿Alguien ya había utilizado esta base de datos anteriormente? Todo bien. Entonces, ¿todo bien? Todo bien, profesor. Yo no Sí. la conocía, pero creo que sí es muy útil para esta parte de poder hacer, bueno, dar una estructura, ¿no? Ver la estructura de las proteínas para después hacer diferentes análisis. Muchas gracias, profesor. Sí, sí, muchas gracias. Em, bien, entonces, como les mencionaba al inicio, hablar de actividad biológica requiere que nuestra mente cambie un poco su switch hacia pensar en los diferentes mecanismos que puede tener una molécula para tener un efecto dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que pensar ahora como solo en algunas, en la mayoría que son proteínas, en ligandos, y en esta parte de las proteínas está, pues, la página que todo mundo quiere, o más bien no, que todos utilizamos, los que nos dedicamos a ver esta parte, que es el Protein Data Bank. El Protein Data Bank, como su nombre lo dice, pues es una base de datos, un repositorio de todas las estructuras de las proteínas que se conocen hasta el momento. Eh, pero lo importante es que estos sí son datos experimentales, no es una estructura simulada, sino que alguien se dedicó a hacer un cristalito de esa proteína, o alguien logró aislarla de una membrana y la puso en solución y le hizo resonancia, o inclusive ahora hay unas que son por microscopía electrónica. Entonces es muy interesante. Tiene muy buenos recursos. A mí uno de los que me gusta es este que se llama la molécula del mes, que mes a mes le van dedicando como un capítulo especial a alguna molécula de interés, ¿no? Aquí en este caso la molécula del mes de enero es esta, que es una sintasa, y nos las la podemos ver a lo mejor rápidamente, nos va dando diferentes datos, ¿no? Que tiene ahí, nos habla un poquito de que es una mega enzima con diferentes dominios importantes para su actividad. Ahí nos va platicando un poquito e inclusive nos pone recursos como estos videos que eh, se puede obtener inclusive el link para ponerlo en alguna presentación, etcétera. Podemos también ahí tomar estas imágenes. Y importante, todo está basado, o más bien todos citan a las personas que se han dedicado a estudiar estas enzimas, ¿no? Desde determinar su estructura hacia algunas otras características. Pero bien, aquí se pueden, pues, buscar prácticamente todas las proteínas. Hay algunas que no van a tener una estructura por lo difícil que es obtenerla. Y entonces solo en ese caso se pueden hacer dos cosas. Una, que ahorita está tomando mucho empuje, es tomar el modelo que tiene AlphaFold y trabajar con él. O otra, hacer uso de unos servidores que ahora sí, por algunos métodos, tanto de homología como algunos métodos que se conocen como métodos ab initio, que es decir, yo no conozco nada de tu proteína, pero voy a ir buscando de dominio en muchas proteínas para ver a cuál se parece y te voy a hacer una estructura. Un ejemplo de ellos es algunas bases, algunos softwares, no buenos softwares, sino herramientas en línea. Una de ellas, se llama iTaser, por ejemplo, y hay otra que es parte de la base de datos que veíamos ayer, que era SwissAdme y SwissDoc. Ahí mismo hay otra que es también para homología, ¿no? Para construir estructuras en tercera dimensión de las proteínas a partir prácticamente de solo la secuencia lineal de aminoácidos. Depende de lo que queramos trabajar.
Pues ahí viene mucha información, inclusive de acuerdo que aquí viene esta parte de Learn, donde pueden ustedes ahí, vean, hay recursos educacionales para justo toda esta parte de las proteínas, ¿no? Viene, por ejemplo, esta interesante de cómo hacer un GPCR, un receptor acoplado a proteínas G, de papel, cómo hacer la cápside de un virus, el virus del dengue en papel, cómo hacer un anticuerpo, justo con estos como pliegues o dobleces, ¿no? Que tienen las proteínas realmente para que la podamos visualizar, porque a veces como que cuesta trabajo decirle, miren, este es un receptor y está así. Y entonces cambia su conformación y es como que, ¿cómo me imagino que cambia la conformación de un receptor? Entonces aquí hay algunos modelos, ¿no? Ustedes pueden darle a uno, por ejemplo, es el GPCR. Ahí te explica un poquito qué son y te dice, mira, así te va a quedar tu receptor. Y aquí puedes descargar la plantilla. Y aquí te van diciendo, dóblale aquí, pégale aquí, córtale acá, para que te quede así tu receptor. Y entonces ya puedas tú jugar con él. Aquí hay inclusive animaciones, ¿no? De bacterias. Esta que es, vamos a ver si nos las abre. Toda una maquinaria molecular, ¿no? Ahí veremos pequeñas moléculas, parte de la fotosíntesis, toda la maquinaria que produce la energía. Es decir, prácticamente ahí estamos viendo las proteínas de los complejos de la cadena respiratoria, almacena los nutrientes, todo lo que sirve para sintetizar proteínas, el DNA, inclusive ahí la fotosíntesis, por ejemplo. Entonces, hay muchos recursos, ¿no? Que podemos utilizar, algunos otros videos. Espérate decir qué es una proteína, cómo se comunican las neuronas, ¿no? Que a veces, Neurons are specialized cells ahí that está, por transmit information. ejemplo, That nos da information una has two explicación, que a veces luego nos preguntamos de dónde puedo sacar un buen video o un video fiable. No, hay muchos que se encuentran naturalmente en la red cuando los buscamos. Hay algunos que inclusive creadores de contenido actualmente pues nos simplifican, ¿no? Ya las explicaciones, pero también estos que están aquí yo creo que podrían ser muy buenos para, como que tienen, ¿no? Esta base o este apoyo científico. Y hay muchos recursos. Aquí hay inclusive hasta libros para colorear. Digo esto a lo mejor no del todo, pero pues ya ven, a lo mejor este del coronavirus, pues pareciera una mandala. Pues podemos pintar al coronavirus de diferentes, con diferentes artes, con diferentes estilos. Y pues creo que podría también estar por ahí. Ya hay muchísimas cosas, ¿no? Mira, inclusive impresión en 3D. Ahí vienen los moldes para imprimir una albúmina, una hemoglobina. Y aquí pues, viene cómo hacer, ¿no? Inclusive con los modelos. Por ejemplo, cualquier proteína lo puedes descargar en otros softwares, como es este que se llama Quimera, que es para visualizar estructuras, pero también para hacer algunas otras cosas muy interesantes. La verdad es que ese Quimera es un software muy interesante y muy utilizado para los que se dedican a esta parte de las proteínas, en ya sea farmacología, etcétera. Es muy interesante. Inclusive yo creo que se necesitan unos una semana, ¿no? Para comprender todo lo que las herramientas nos puede dar. Y ahí pues vienen todas las instrucciones para que tú de una proteína de interés puedas hacer un modelo e imprimirlo en tercera dimensión. Entonces, pues ahí los profesores que tienen su impresora 3D pueden, pueden imprimir su proteína que más les guste. Y así, cositas como cosas ya de cáncer, ¿no? Ya viene como por temas, para que se pongan luego ejemplos inclusive, ¿no? Un capítulo especial para el COVID, que prácticamente ha marcado nuestras vidas desde hace algunos años. Ya ahí, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se ha hecho para buscar fármacos para combatir el COVID,
cuando hubo el boom del uso de la dexametasona, cómo funcionan, inclusive las, los anticuerpos, ¿no?, que vienen en las vacunitas. Entonces, es una buena herramienta esta parte del Protein Data Bank, que si se dan cuenta, inclusive pueden acceder directamente a ella poniéndolo solamente PDB 101. Y ahí les va a decir, este, hay ahí flyers, pósters, inclusive cursos, ¿no? Propiamente de puras proteínas. La verdad es que está muy bonita esta página. Inclusive te explica qué es la diabetes, por qué, y ya metiendo estos modelitos, ¿no?, en tercera dimensión, que a veces no terminamos como de acostumbrarnos a que en realidad así las podemos encontrar. Entonces yo creo que ahí váyanse echando un clavado cuando puedan y espero que les sirva, ¿no? Inclusive esos modelos en papel, creo que una vez también me trataban de explicar justo por qué se hacían las hélices en las proteínas, y desde este punto de vista, pues de entropía, inclusive de cómo preferían esa estructura y no otras, y hasta con una agujeta, ¿no? Que se le daban muchas vueltas, así una agujeta estirada hasta que quedaba en una espiral y muchas explicaciones, ¿no? Entonces, a lo mejor ya con un papel podemos ejemplificarlo. Bien, pero como les decía, pues la parte fuerte también de este Protein Data Bank, pues es la estructura de las proteínas. Entonces aquí, a través del código que ya encontramos en UniProt, podemos nosotros ir directamente. Podemos ver aquí rápidamente, nuevamente su estructura. Siempre vamos a encontrar dos, una que se llama, o es más bien el complejo biológico, es decir, aquí podemos ver que actúa como dímero, ¿no? Una de color verde y otra representada en color anaranjado. Y también la unidad asimétrica, es decir, la unidad monomérica, ¿no? Eso seguramente lo tenemos en mente. Y algunos otros datos, como quién cristalizó esta proteína, cuándo subió la secuencia al Protein Data Bank, hace 4 años, 5 años apenas, qué método utilizó, qué resolución alcanzó, es decir, si le tuviéramos que hacer como una homología, ¿no? Qué tanta definición tiene esa proteína y algunos otros datos que aquellos que se dedican a la difracción de rayos X y a las proteínas, a la determinación de estructuras, pues serán más expertos en ello. La verdad es que para lo de la parte de la actividad biológica, nos basamos más en otros criterios como el método de la determinación de la estructura y la resolución. Vienen ahí algunos datos, ¿no? El peso molecular, cuántos átomos, el artículo donde subió, donde se subió esa estructura, para que vean que no es de alguna otra forma que se obtuvo esa. Ya vienen cosas de la proteína, ahora sí, cuántas cadenas tiene, qué es la unidad asimétrica, cuál es la longitud, organismo. Vean, tiene otra vez un link hacia UniProt. Ahora, si quieres encontrar secuencias o proteínas con tanta identidad, aquí le puedes dar cuántos sitios de glicosilación tiene. Aquí algunas otras características que no necesariamente tienen que ver, o más bien que tienen que ver con su estructura. ¿Qué otras moléculas están unidas o con qué otras moléculas se logró cristalizar la proteína? Porque desafortunadamente no todas las proteínas se pueden cristalizar, o más bien no se puede aislar solamente los aminoácidos, ¿no? A veces hay que usar inclusive algunos azúcares para que podamos precipitar esa proteína, algunos detergentes. Van a ver que hay proteínas que tienen en su estructura SDS, tienen algunos lípidos como bueno, fosfolípidos primordialmente. Hay algunas que inclusive menciona, mira, este dominio se lo tuve que cambiar porque
pues era el que la mantenía anclada a la membrana. Entonces se lo cambiamos por este o le insertamos estos para que se pudiera despegar de ahí, ¿no? Entonces aquí, pues este viene con algunos oligosacáridos, como este de aquí, este, que los oligosacáridos siempre lo representan con cuadraditos y circulitos, y algunas otras moléculas pequeñas. Y aquí es lo importante, porque cuando nosotros queremos ver un ejemplo de actividad biológica, debemos buscar moléculas pequeñas que se sepa son ligandos de esas proteínas. Aquí en este caso trae un anión citrato, pero seguramente ese anión citrato no está funcionando o no está promoviendo una actividad biológica, sino solo está promoviendo o está promoviendo su actividad basal, ¿no? Puede funcionar como un eh, cofactor. Entonces, pues está ahí simplemente. Datos experimentales, que les digo, solo los que hacen difracción de rayos X son unos expertos ahí, como este, esta parte que son las gráficas para ver si la secuencia de aminoácidos está, bueno, si los aminoácidos que se han encontrado en la secuencia se encuentran ubicados adecuadamente dentro de la estructura tridimensional, aunque claro, analizar un diagrama de Ramachandran es algo complejo. Y pues ahí, cómo han ido revisando, porque una ventaja del Protein Data Bank es que constantemente revisa sus revisiones hasta el 2024, por ahí de octubre, donde dijeron, bueno, ¿qué le cambiamos? La estructura a todo, solamente cambiamos la forma de presentar su información. Entonces, también viene bastante información. Aquí me permitiré buscar otra proteína que a lo mejor tenga un ligando. Ah, también es importante. Aquí, aparte de buscar proteínas, pueden buscar el ligando, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar en Alapril. A ver si hay, porque bueno, en Alapril creo que no hay. Mm, aquí viene uno. Ah, por ejemplo, bueno, el enalapril es un fármaco que se ocupa para controlar la hipertensión arterial. Y su actividad biológica, o bueno, el poder regular este aumento en la tensión arterial, es a través de inhibir una enzima que se llama enzima convertida de angiotensina, que de hecho también tomó un boom importante en el COVID, porque aunque no es a través de esta como el COVID ingresa a la célula, sino uno de sus isoformas que se encuentra en la membrana, eh, pues tomó esa relevancia, ¿no? Entonces aquí está esta enzima que inclusive el mismo título nos dicen, ¿no? Esta estructura es un complejo de el fármaco antihipertensivo enalaprilat, que es en realidad eh, el fármaco que se transformó, el enalapril, más bien, se transformó en enalaprilat, que es el que tiene la actividad biológica, y la enzima convertidora de angiotensina. Bueno, aquí dice que es este testicular, pero lo importante es pues tener eso. Ahora, es importante checar estos datos que dice, la secuencia es de humano, pero hicimos que esa secuencia se expresara en este sistema, ¿ok? Mismos datos, pero a lo que yo les quiero mostrar es que ahora sí, en las pequeñas moléculas viene el fármaco que se llama enalaprilat. Si nosotros le damos aquí en Interactions, mm, a ver, déjenme ver. Ah, inclusive vean, por ejemplo, de la prioridad viene con qué tanta afinidad se une, o más bien con qué tanta fuerza se une a la proteína, ¿no? Ahí en términos de constante inhibición, concentración inhibitoria 50, ahorita que estamos hablando de una enzima, y déjenme ver.
Bueno, si le dan aquí clic, nos va a dar datos de la enlaprilat, su estructura en tercera dimensión, en dos dimensiones. Puedes inclusive, bueno, aquí jugar un poco con ella. Puedes buscar ligandos muy similares, inclusive filtrándolos por su estereoquímica. O sea, quiero ligandos similares, pero que sean estereoespecíficos. Puedo buscar, es decir, que tengan la misma, aquí las tres sean S, por ejemplo, config- configuración S, pero también puedo buscar ligandos similares, sin importar que me dé algunos estereoisómeros. Vienen ahí algunos descriptores, inclusive, que ya los hemos usado. Son smiles, que aunque pareciera aquí, ustedes me pueden decir, oye, es que se ve diferente porque este empieza con C y CH, pero es la misma molécula. Si nosotros la escribimos, es la misma molécula. A lo mejor solo está acomodada en diferentes sentidos. Viene ahí el smiles. Ahora, a veces se van a encontrar que hay unos que son smiles y otro que es canonical smiles. El smiles es como el descriptor genérico, es decir, para una molécula que no tiene definidos su estereoquímica. Pero el canonical smiles, si se dan cuenta, ya aparece con arrobas, como lo veíamos ayer con el naproxen. ¿Eso qué quiere decir? Que este sí hace referencia al este isómero en particular. Van a encontrar ahí el INCHI, que a veces se usa, a veces no tanto, y algunas otras cosas importantes, otra información, como Drugman, veíamos ayer Drugman, ahí viene también el link, si le queremos dar a Drugman, cuáles son los targets que se han reportado para este fármaco, aunque no se sabe si es un inhibidor, un activador, o bueno, en este caso que es un receptor, ya no se sabe si es un agonista, un antagonista. Y algunas otras referencias con otras bases muy importantes, muy interesantes. Y una de ellas es ChemBL, que ahorita más adelante vamos a ver. Pero lo que yo les quería mostrar está aquí, a ver. Si le damos en las interacciones, podemos llegar a esta parte, que es decir, el cristalito, donde o la sección donde está ligando cristalizado. Me le doy un poco de zoom. Mm, ok, vean. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esta parte? Porque a veces muchos de los temas que damos como parte básica de, pues, de nuestras materias, a veces, por ejemplo, que hablamos de los puentes de hidrógeno, decimos, no, pues los puentes de hidrógeno son importantes porque pues mantienen a veces la estructura o son con los que interactúa, inclusive con los que se mantiene un alfa hélice, etcétera, pero a veces como que no se escala, ¿no? Más allá. Entonces, cuando nosotros vemos como este tipo, podemos ver, por ejemplo, aquí estas líneas, ¿no? Que representan inclusive interacciones entre los mismos aminoácidos de la proteína. Podemos ver aquí solo el ligando, lo podemos ahí ocultar si queremos, lo queremos mostrar, lo queremos eliminar, lo podemos inclusive cambiar de color. El agua, que es muy importante, que a veces pareciera que a veces se imaginan que el agua está solo por fuera de las proteínas, pero pues está por ahí, algunos iones, eh, entonces hay cosas ahí interesantes. Déjenme volverlo a cargar porque aquí se me borró un poquito. Aquí. Vean entonces cómo hay un montón de líneas entre el ligando, que es este, y aminoácidos, por ejemplo. Pues le podemos dar ahí y decir, mira, este es un puente de hidrógeno. Entre, aquí nos da la información. Ay, creo que se borró. Es que a veces manejarlo desde acá. Esta parte. Ah, no. Mm.
Entonces, de aquí podemos ver eh, o ejemplificar este tipo de interacciones y destacar su importancia, ¿no? Ya sea eh, a través de puentes, viendo los puentes de hidrógeno. Vean ahí cómo inclusive hay moléculas de agua que pues, son esas esferitas rojas. Aquí están los iones, como este cloro. Pues podemos ya ver un complejo responsable de tener una actividad biológica en una célula, ¿no? Está nuestro ligando, podemos ver la secuencia, eh, podemos buscar ahí, inclusive hacer medidas, podemos hacer una animación. Entonces, es muy interesante. ¿Y por qué es esto importante, además de ejemplificar, ¿no? O ocuparlo como recurso durante la docencia? Porque también para las personas que se dedican a la investigación, primordialmente en farmacología, eh, necesitas o muchos proyectos que parten desde un grupo grande de moléculas o modificaciones en la misma molécula, ¿no? Que hemos visto, pues todas las familias de fármacos que existen, ¿no? Que hay enalapril, lisinopril, captopril, que solo son esas modificaciones estructurales. A través de este primer abordaje podemos decidir si esa molécula tiene capacidad de poder interactuar en el mismo sitio. Y entonces, si ya tiene esa capacidad, si tiene esa alta probabilidad, podemos ya hacer una evaluación, este, in vitro o in vivo para efectivamente determinar que así es. En esta parte siempre hay muchos a un grupo farmacofórico que primordialmente es el responsable de la actividad biológica y muchos químicos que hacemos un poco de síntesis o los que se dedican de lleno a la síntesis, pues hacían toda una familia extensa de sus compuestos, a veces hacían hasta 50 posibles modificaciones y había que sintetizar las 50 moléculas para probar cuál era el bueno, pero surgieron estos modelos que, si ustedes quieren ahondar un poco más, se les conoce como modelos in sílico, porque son modelos que se llevan a cabo en computadora y entonces permite hacer estas simulaciones para que en vez de esos 50 solo se sinteticen 5, por ejemplo. Claro está que a veces la aproximación teórica no coincide de todo con la aproximación biológica, pero sí nos da, van un poco en correlación, ¿no? Hay que ser cuidadosos en eso para no tener o darle un gran peso a la parte hecha por computadora. Y bueno, por aquí pueden encontrar inclusive la secuencia. Pueden ver por ahí este, la enzima. Pueden inclusive ir localizando los iones. Aquí está el zinc, el cloro. Por acá está el ligando. Y se centra, ¿no? Por ejemplo, aquí está esta molécula de agua. Digo, bueno, en la mayoría de estos modelos, el hidrógeno prácticamente es discriminado porque nunca lo ponen. Siempre ponen, por eso se ven puros oxígenos, puras bolitas rojas, porque lo suelen discriminar, ¿no? Inclusive acá en los aminoácidos, o sea, aquellos que estén protonados, no vamos a ver sus protones por ahí. Entonces, este es en primera instancia un recurso que nos va a permitir, pues, ver toda esta parte, ¿no? De, el, o de ejemplificar cómo es que una molécula se une ahí y cómo es responsable en cierta forma de la actividad biológica. Aquí hay otra, recuerdo, pero que puedes ver inclusive su estructura, pero no era aquí. Ahorita recuerdo en dónde podríamos ver este un poquito más a fondo sobre su estructura. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario?
podemos bajar ese modelo, es decir, podemos mm, no tomar una captura de pantalla, sino que bajarlo a la computadora por si se requiere para un trabajo, una ilustración. Bajar como este cuadrito así con el ligando y eso. Ajá, porque veo que aquí hay una parte que dice exportar modelos, ¿no? Sí, está esta de exportar modelos, pero esa parte de exportar modelos viene como para que se pueda abrir en otro software. Yo aquí lo que recomendaría es hacer esta parte de exportar animación y entonces usted puede ir moviendo la molécula, hacer inclusive algunos zooms y le graba un pequeño video Ujú. para que lo pueda usted utilizar como un GIF, inclusive en las presentaciones. Porque esta parte del exportar modelos es prácticamente toda la información cristalográfica de la proteína. Entonces no se puede prácticamente utilizar, ¿no? Lo ideal sería hacer como una animación para que se pueda utilizar. Pero yo creo que también lo ideal sería a lo mejor solo poner el link que nos lleve a esta página en nuestra presentación, por ejemplo, para que el mismo visor que tiene el Protein Data Bank nos permita pues ir enfocándonos, irnos moviendo hacia donde queremos, ¿no? Porque la herramienta que está aquí, pues sí nos permite centrarnos ahí en algunos átomos, ¿no? En los iones. Entonces, yo creo que eso podría ser más útil. Muy bien, muchas gracias. Sí, doctor. ¿Alguna otra comentario, pregunta? Bien, nadie se ha perdido hasta aquí. Tenemos en mente que este es ahorita un solo repositorio y que nos va a permitir este. ¿Ahí ya me escucha, profesor Alfonso? Ya, ya. Ok. Recuerden, bueno, no sé si tengan alguna otro comentario. Recuerden que ahorita esto solo es como estas bases de datos y estos repositorios con información que nos van a ayudar tanto en la docencia como una primera parte en a los que puedan hacer investigación, ¿no? Yo Ahora, tengo una pregunta, profesor Miguel. sí, Eh, doctor. en este modelo no nos permite ver las interacciones de los ligandos con los residuos de aminoácidos o puesto de otra manera, con qué residuos se interacciona el ligando. Sí nos permite hacerlo. Eh, Déjenme me centro en ligando, pero no nos sale una tabla como en el software de ayer, sino hay que localizar, por ejemplo, aquí que está el ligando, que es este de aquí. Ajá, Déjenme bajarle un poquito. Usted tendría que picar en cada una de estas líneas y en la parte de aquí abajo nos va a salir un cuadrito
y ya nos va a decir, ese es un puente de hidrógeno, por ejemplo, entre EAL, que es el enalaprilat, y la histidina 317. Y este es otra interacción, por ejemplo, también es un puente de hidrógeno. Aquí lo importante es que las pinta de colores, no sé si alcanzan a ver la diferencia. Por ejemplo, estas interacciones son de color verde claro, pero ahí es una interacción de tipo pi, bueno, que involucra a los anillos aromáticos, pero esa es entre la proteína, ¿no? Aquí se puede ver, aquí en este cuadrito, vamos a ver que es entre una histidina y el anillo de una tirosina. Entonces esos dos anillos aromáticos se están acomodando ahí. Por eso yo decía que esta parte es muy ilustrativa para este tipo de interacciones que mantienen la estructura misma de las, como pues prácticamente este, esta parte de la histidina se acomoda de cierta forma ante la presencia o entre la cercanía más bien, del anillo aromático de la tirosina. Y entonces aquí podemos ver, por ejemplo, este es un enlace de coordinación entre este átomo del zinc y el carbonilo de ese glutamato, por ejemplo. Y aquí podemos ver otros puentes de hidrógeno eh, en un azul un poco más claro, enlace coordinado. Y acá estos verdecitos de tipo pi, inclusive puentes de hidrógeno con el agua. Entonces, es la única forma de poderlas ver, de poder ver las interacciones, doctor. Me parece muy interesante la interacción de apilamiento que mostró, pero tampoco no, sí nos permite ver la forma de apilamiento. Sí es un Sí, apilamiento pi, pero ¿de qué tipo? se refiere a que si es de tipo en T o... Ajá, desplazado. Sí, así de específico no. Yo creo que nos tendríamos que guiar un poco eh, en verla, porque por ejemplo el apilamiento entre estos dos, entre esta eh, histidina y el anillo de esta fenilalanina, es diferente al que está entre la tirosina y la histidina. Yo creo que ahí sí sería, bueno, al menos para este ejemplo, sería un poco más visual porque no es tan específico el visualizador. Solo nos dice que es de apilamiento de los em, electrones pi, pero hasta ahí. Me parece muy interesante ese modelo, porque tradicionalmente nosotros cuando hablamos de interacciones de tipo no covalente, regularmente omitimos hablar de esos tipos de apilamientos, ¿no? Cuando Sí, claro. sabemos que poseen energías de 0 a 12 kilocalorías por mol, muy superiores a las energías de Van der Waals, ¿no? Ajá, Y efectivamente. casi comparable a los cationes de cation pi también, que Sí, andan los picación. sobre 1,2 a 19 kilocalorías por mol. Sí, efectivamente. Sí, por eso a lo mejor con esto se podría ilustrar más, porque inclusive cuando hablas de proteínas es de, bueno, se mantienen así en esa estructura por interacciones hidrófobas, ¿no? Y ya no tratas de ahondar más porque puede parecer confuso. Entonces aquí donde aparecen puentes de hidrógeno, donde aparecen inclusive inmersas las moléculas de agua y lo importante que es inclusive para algunos mecanismos de acción de fármacos, pues queda bien ejemplificado. Claro está que la más dominante es el puente de hidrógeno, pero aparecen ahí ese tipo de interacciones, ¿no? Visualmente muy didáctico, ¿no? Es muy agradable. Sí, sí, es muy didáctico.
Digo, falta ya hablando más hacia recursos prácticamente de afinidad y de algunas técnicas como el acoplamiento molecular y la dinámica, pues sí hacen falta parámetros, ¿no? Pero para fines didácticos, demás, bastante amigable, creería yo. Gracias, profesor. Sí, doctor. Bien, ¿alguna otra? ¿Ya pusiste todo? Bien, entonces, pues esa es una primera parte, ¿no? Sirve para tanto estas explicaciones como también para partir de que, pues esos complejos son los responsables de poder empezar una actividad biológica. Hay algunas otras herramientas que pues, hay que estarle picando aquí un poquito para familiarizarse, pero nos pueden, digo, quitar el agua, quitar la proteína, ¿no? Y centrarnos solo en el sitio activo. Que se va. Y aquí a 5 Armstrong, que generalmente es donde se llevan, o eso es importante mencionar, que es a 5 Armstrong donde se llevan la mayoría de las interacciones farmacológicas, ¿no? O es con los aminoácidos a la redonda con los que interactúan y son los que reconocen o interactúan más bien con el ligando para llevar a cabo esta acción. Entonces, ese es el Protein Data Bank. Vimos el Protein Data Bank en su modo educativo, que es el Protein Data Bank 101. Y vimos ya también Uniprot. Profesor Ahora, Miguel, perdón que lo sí, interrumpa. dígame, doctor. Yo me quedé un poquito atrás donde hizo el enfoque del blanco. Me pareció interesante. No sé dónde le solicitó esa información. De enfocarnos en el ligando. Componentes. Así esa parte debe de ser en componentes, ahí debe de hacer aparecer, ¿no? Ajá. En componentes viene todo lo que integra el modelo. Viene una parte específica que dice enfocarse en este caso, en el ligando, o enfocarse en los 5 Armstrongs alrededor del ligando, que es lo que podríamos mencionar que hasta cierto punto es el sitio activo, ¿no? Perdón que lo entretenga más. Yo le doy Y clic en también componentes y me sale polímeros, ligandos y agua nada más. ¿Hay otra opción que yo pueda hacer polímeros, para ligandos y poder agua. ver esa opción? ¿Está con alguna otra proteína? Yo estoy con un ligando, con una proteína de aldehído oxigenasa y estoy con el ligando de la menadiona. Ok. Ahí en el mismo componente, si usted quisiera hacer ese como enfoque, Ajá. le digo en dónde es. Es que según yo aquí en Add Representation, pero creo que
Nada más nos va a permitir cambiarlo. Está un poco raro. No sé si aquí en la parte de arriba, donde dice secuencia de, tenga Ajá. usted seleccionado ya donde dice everything. Sí, tengo ahí. Bueno, a mí me parecen otros parámetros. Claro, pero sí le aparece o sí está en la Sí, opción de everything. me parece la cadena, polímeros, todo, ¿no? Ajá, hay que dejarlo en todo a ver si... Tampoco, tampoco sale, ¿no? Pero está bien, adelante, es cuestión de jugar nada más Sí, con el programa. con el software, porque Sí. inclusive lo puede poner como, por ejemplo, con su molecular surface, ¿no? Inclusive me puede poner algunas otras, como de Gaussian, puede poner las interacciones no covalentes, que esas ya de por sí las tenía, e inclusive le pueden cambiar el color, por si quisieran. O sea, se puede jugar aquí bastante para estas representaciones. Bien, entonces sí les recomiendo pues echarse un clavadito a veces aquí en esta para que puedan pues, acoplar también si lo ocupan con fines de investigación, pues puedan inclusive, como es una representación de una probable conformación proteína ligando y cómo eso puede ser representativo del, del mecanismo que se está llevando a cabo. Ahora, Bien, Miguel. bien, ahora, ¿algún comentario, profesor Jonathan? No, Como que perdí la señal o no sé, te dejé de escuchar. creo que se cortó un poco el audio, o creo que me apachurré por error a apagar el audio, pero ya estamos aquí. Ok. Bien, ahora, a veces cuando, por ejemplo, estamos hablando de esta parte de la actividad biológica y algunos están buscando cuál podría ser un blanco terapéutico para mis moléculas, por ejemplo, o quiero hablar de qué proteínas en específico pueden o presentan o han sido reportadas como blancos terapéuticos. Hay dos bases muy interesantes para demostrar esto. Una de ellas es este que se llama TTD para los compas, pero también es la base de datos de blancos terapéuticos, ¿no? Entonces, en esta base de datos, lo que vamos a encontrar es todas las moléculas que pues funcionan como un posible banco terapéutico. Pueden ustedes buscarlo como si ya saben qué proteína, pueden decir, quiero buscar esta proteína en particular, quiero buscar un fármaco para ver a cuáles está reportado
que se une, por ejemplo. Inclusive lo puedo buscar para alguna enfermedad. Puedo buscar biomarcadores de alguna enfermedad específica o una búsqueda más especializada, hablando químicamente, que tú puedes buscar eh, estos scaffolds o estas, ¿cómo llamarlo? Como Son estructuras moleculares. partes estructurales, ajá, de una molécula en común que eh, te pueden o que puedes tú o pueden tener una actividad, ¿no? Pueden, por ejemplo, buscar aquí algunos alqueloides, cannabinoles, hablando solo de capsaicinoides, pueden buscar cualquier o muchas de las estructuras que existen, que se saben, para ver cuáles tienen reporte que han sido o que han sido estudiadas para algún blanco terapéutico. Veamos, podemos hacer, por ejemplo, aquí la búsqueda rápida de la ciclooxigenasa. Ahorita buscamos otra eh, por otro método. Ay, creo que- ya sé. Aquí podemos ver, tenemos la ciclooxigenasa, COX-1, COX-2. Le podemos dar aquí al target. Nos, aquí están. ¿Cuántos fármacos hay aprobados? 14. ¿Cuáles? Ahí están. ¿Cuántos están en prueba? 6. ¿Cuántos se descontinuaron? Tantos. Mecanismo de acción. Los clasifica ya en agonistas, inhibidores, moduladores. Y aquí vienen todas esas estructuras o todos esos fármacos que se sabe pueden tener afinidad o se pueden más bien funcionar como una molécula que se una en este caso, a esta enzima. Están ahí en color gris los que están en investigación, que hay algún reporte por ahí en algunos artículos, los que ya son aprobados por la FDA en color anaranjado, los que inclusive están patentados, por ahí están en color azulito, los que están en fase clínica, etcétera, ¿no? Esto es importante. Pero ¿qué más nos puede aportar esta base de datos? Que nos da un pequeño perfil de qué propiedades, al menos de 5 de ellas, tienen estos compuestos y que funcionan directamente en este blanco terapéutico. Vean la mayoría de ellos, al menos en estos que aquí nos muestra, porque obviamente esta es una super tabla, nos dice, mira, estos compuestos tienen tantos puentes de hidrógeno, ¿no? Este de 0 y 1 no significa que que formen un puente de hidrógeno o formen ninguno, sino que es como que sí tienen o no tienen. También eh, aquí viene los aceptores de enlaces rotables, por ejemplo, los aceptores de protones, los donadores de protones, el posible log P que pueda tener y el peso molecular. Inclusive si ustedes le dan ahí a cualquier cuadrito, viene la estructura con su nombre, ¿no? Si es que está en investigación, si está en fase clínica, y vienen ya los valores ahora sí de enlaces rotables, 8. Donadores, aceptores de puentes de hidrógeno, 6. Donadores de protones para puente de hidrógeno, 2. Entonces, esta es una forma de saber qué propiedades debería de tener una molécula en conjunto para poder eh, hasta cierto punto intuir que puede funcionar esa molécula directamente en este blanco terapéutico. Inclusive aquí ya lo hace en gráficas individuales, donde ya nos dice, mira, el peso molecular, pues tú solo mostrar por ejemplo, los aprobados, y ahí los vamos a ver, y ya te puedes dar cuenta, pues todos pesan menos de esto, por ejemplo. Lo voy a tomar en cuenta porque mi molécula pesa arriba de 500 daltons. Digo, ya sé que puede parecer bobo, ¿no? Porque esa es una de las primeras reglas, pero pues sí hay un par de ellos que pueden funcionar, por ejemplo.
También aquí nos habla del coeficiente de partición, de acuerdo a este clustering, que simplemente es como un agrupamiento de cuántos puentes de hidrógeno, bueno, más bien átomos donadores de protones para los puentes de hidrógeno. La mayoría está a lo mejor en, o 5 es el límite, pero la mayoría está en 2. Cuántos aceptores, enlaces rotables y el TPCA, que es toda el área polar que tiene, es la que tienen las moléculas. Entonces pueden ahí considerar como algunos descriptores para saber más o menos si tu molécula puede tener este efecto y para saber un consenso de estructuralmente caso a la oxigenasa y ejercer una actividad tanto como inhibitoria o también puede ser como activadora. Bien, aquí inclusive esta parte importante que es de las vías, los pathways, estos pathways biológicos en los que está nuestra enzima. Por ejemplo, participa en el metabolismo del ácido araquidónico, en la activación de las plaquetas y en la sinapsis serotoninérgica. Aquí yo les recomiendo también, si en algún momento tienen oportunidad, pueden entrar a esta de KEGG, es una de las que mayor información tiene, y también en esta de Panther, es también interesante. Y nos permite ver cómo, y naturalmente todas las referencias que han sido utilizadas para hacer este consenso en esta página. Ok, es una página muy completa, desde cosas farmacológicas hasta químicas, hablan un poco de a lo mejor de QSAR, ¿no? Puede servir esta, ¿no? Esta parte de QSAR, lo podemos tomar en cuenta. Y aquí, bueno, dejen que cargue porque esta es el link hacia KEGG, que aquí nos manda todo este mapita, que es como esta vía en este caso, nosotros seleccionamos el metabolismo del ácido araquidónico. Todas las proteínas que participan, ¿no? Bueno, recuerden, en los cuadritos verdes, pues son enzimas, ¿no? Ahí podemos ver la nomenclatura de 1.3. Y todos los productos que se forman. Estas sí se pueden ahí exportar. Aquí pueden utilizar, ¿no? Para ver cómo estamos inhibiendo a una de las enzimas y toda la repercusión que pudiera estar teniendo, ¿no? Aquí ya nada sería cuestión de cómo está ligado todo este conjunto de enzimas para una sola función. Entonces, es mucho, mucho por explorar. Inclusive aquí podemos ver proteínas similares, se parecen en un 38%. Yo no diría que es tan similar, pero qué tanto se distribuyen los tejidos humanos. Ahí podemos ver todos los tejidos, ¿no? Para ver a lo mejor en qué otros órganos esperaríamos algún efecto. Ya saben que ahora pues también está esta parte, esta tendencia de algo que se llama, no sé si lo han escuchado, que se llama reposicionamiento o repurposing en inglés, que trata de buscarles o nuevos blancos terapéuticos a fármacos que han sido aprobados por la FDA o efectos en algunos otros tejidos con diferentes dosis, ¿no? Entonces aquí podemos ver la distribución y ver, bueno, a lo mejor funciona, no sé, aquí pareciera que hay en el colon, ¿no? Seguramente alguien ha visto algunos efectos en algunos artículos. Y aquí los más favorecidos, que es el colon, esófago. También pueden ver los pathways, ya lo veíamos, ¿no? Aquí en el ácido araquidónico, activación plaquetaria, sinapsis serotoninérgica y una interacción entre esta proteína y otras proteínas, ¿no? Que ya están reportadas. Aquí está nuestra proteína, que es la COX y cómo se relaciona con algunas otras, como esta lipoxigenasa
y acá una sintasa de prostaglandinas también. Entonces es todo un mundo de información, pero esto también sirve para mapear con qué otras proteínas en específico está interactuando nuestra proteína, ¿no? Con qué otras proteínas tiene que ver. Entonces es una página muy completa hablando también de esta información de proteínas, es que nos va guiando para saber hacia dónde dirigir, inclusive les digo, para los que se dedican un poco también a la investigación, ver eso. Y también esto ejemplificar, ¿no? Vean cuántos fármacos o cuántas moléculas más bien hay investigándose en el mundo para un solo target. Y vean de cuántas de todas esas que existen ahí están en el mercado, solo las líneas naranjas, ¿no? Entonces, ¿y cuántas están en fase clínica? Apenas si alcanzo a ver, creo que dos, una como por acá y otra por acá. Pues ahí ver cómo las diferentes fases, ¿no? De todo lo que tiene que pasar un fármaco para llegar hasta poder comprarlo. Y por acá las patentes, ¿no? Entonces, pueden ir explorando. Bien aquí su secuencia, ligado también a Uniprot, vean. Uniprot prácticamente aparece en todo lo que tenga que ver proteínas, está Uniprot. A grandes rasgos, ¿cuál es su función? Y eh, eso primordialmente. También viene su gen. ¿Y para qué enfermedades se sabe que está relacionado esta proteína? Ahí, prácticamente dolor, inflamación, ¿no? Prácticamente puras inflamaciones. Y hay algo raro de anomalía en los ojos. Entonces son cosas interesantes. Ahora, como les mencionaba, podemos buscar, vean, por ejemplo, aquí hay una COX que viene con diclofenaco. Ustedes le dan ahí, pero ahora la información del fármaco ya te dice, este es el diclofenaco, está aprobado, puedes descargarla en su estructura. Ahí está el Smiles, todos sus descriptores. Y aquí viene algo interesante, cómo interactúa ese fármaco eh, o más bien, cómo se ve modificado o biotransformado este fármaco por algunos microbios, por algunos bichos. Aquí tenemos a estos de las bacteroidetes, bifidobacterias, ¿no? Que son bacterias que viven en nuestra microbiota, enterobacterias. ¿Qué es lo que le hacen? Por ejemplo, lo hidrolizan, hacen un glucorónido, algo que a veces dejamos como de lado, ¿no? Que también las bacterias se encargan de biotransformar muchas cosas de las que consumimos. Entonces esa parte es interesante y me parece también algo innovador que lo estén considerando como algo importante. Y ya obviamente aquí cuál es el target y las referencias. Entonces eso es la parte creo que innovadora de aquí. Eso es muy buena información. Y les digo, pueden buscar también, si ahora vamos a ponerle aquí, por ejemplo, Alzheimer. Y aquí nos viene todos los fármacos que en algún momento se están probando o que ya están patentados o que están en ensayos clínicos para proteínas o para blancos terapéuticos asociados a esa enfermedad. Vean aquí para la catepsina, receptor opioide, todo lo que tiene que ver con Alzheimer. Naturalmente todos, la mayoría apuntan hacia el albedo amiloide. Vean ahí, fase 3, fase uno, preclínico, para los microtúbulos, ¿no? Que cuando se pierde la estructura tubular en las neuronas, pues dejan de funcionar adecuadamente. Ahí vean, drogas aprobadas, inclusive aquí. Pues pueden ver todo lo que se ha hecho en cuanto a fármacos ahí para ver justo cuál es su actividad biológica y cómo pues ejemplifican muchísimas cosas, ¿no? Como un solo blanco terapéutico
no puede acabar o no puede controlar todo el espectro de una enfermedad, o cómo se pueden regular diferentes proteínas para una sola enfermedad. Entonces, pues aquí están inmensamente. Ahí, bueno, es aquí nada más porque como no le pusimos disease al Alzheimer, pues nos da otras opciones, pero al final todo es Alzheimer, perdón. Y pueden ver, por ejemplo, esta que está aprobada para un pipar gamma. Entonces ustedes ya pueden decir, ah, pues a mí me gustaría del Alzheimer estudiar esta proteína. Ya sé que todas tienen, que tiene que ver. Aquí aparecen otra, hablando de las vías donde participa. Reactoma también es una de las más completas, después de Kej, diría yo. Pues es interesante todo este mundo de información resumido en una base de datos. Creo que no acabaríamos de estudiarla. Y les digo, otra parte importante aquí, a lo mejor vamos a buscar a los cannabinoides que han tenido, no son cannabinoides, son cannabinoles estos que han tenido mucho auge, ¿no? Aquí habla de nabilona, bueno, tetrahidrocannabinol, y ahí le podemos dar alguno, ¿no? Aquí está el receptor cannabinoide, en que participa, pues pueden ustedes ahí ir investigando todas estas eh, cuestiones de actividad biológica. Vean, inclusive esta tiene aquí su estructura en tercera dimensión. ¿Por qué? Porque está ligado al PDB y podemos ver aquí está su código de PDB si quisiéramos ir hacia allá para verlo, pero este es el receptor, viene su sitio de unión, que es donde se lleva a cabo la actividad biológica, y aquí sí aparecen los aminoácidos y a qué distancia están de nuestro ligando. Si se dan cuenta, y como les había mencionado anteriormente, todos están a menos de 5 angstroms, que es la distancia máxima requerida, que diga, perdón, mínima requerida para poder interactuar con el ligando. Ok, lo vemos, está aquí está nuestro ligando, y en verde está marcada todos estos aminoácidos, ¿no? Aquí podemos ver, son los residuos que interactúan con el ligando a menos de 5 angstroms. Y ya no, los puentes de hidrógeno se terminaron con una distancia menor a 3,5 Armstrongs. O sea, estos que están subrayados son puentes de hidrógeno. Y bueno, ya sabemos que las demás son otro tipo de interacción. Ese es con un ligando que se llama de esta forma. Pero también está el receptor de cannabinoides unido al colesterol. Pero si se dan cuenta, déjenle hago zoom un poquito. Este colesterol pareciera no estar en el sitio activo, sino es solo una molécula que sirvió para poder aislar a la proteína. Pero de cualquier forma, pues interactúa, ¿no? Solo ahí pues hay que tener cuidado con quién estamos trabajando. Y lo que ya habíamos visto, distribución, un chorro de fármacos que se están haciendo con el receptor cannabinoide, con el CB1, muy pocos aprobados, naturalmente. Y todas estas cosas. Vean cuántos hay patentados, ¿no? Todos le están tratando de pegar al receptor cannabinoide. Y eso es esta base de datos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario por acá. ¿Qué les ha parecido? Muy completa, creo yo.
Sí, la verdad es que es muy, como menciona el profesor Jonathan, parecía muy abrumadora toda esta cantidad de información que hay, ¿no? Que, este, pues está ahí, que alguien se ha encargado de juntarla en una sola base de datos, pero que eso sí nos facilita bien, pero al mismo tiempo hace que pienses que lo que estás haciendo es una me parece muy interesante. Bien, vimos ya también esta parte de los pathways. Aquí también, bueno, esta no quisiera ahondar mucho, la mencioné, pero también viene tanto vías de metabolismo, aquí lípidos, carbohidratos, todo. Naturalmente, al ser como con cuadritos, es menos gráfico que lo que podemos encontrar en los libros. Pero incluso, o lo que quiero destacar aquí es que vienen mapas de vías que están involucradas en ciertas enfermedades. Vean aquí, por ejemplo, en el cáncer, hay tipos de cáncer, cáncer colorectal, pancreático, muchos tipos de cáncer, enfermedades virales, eh, porque luego a veces dices, bueno, ¿a qué proteína quisiera yo pegarle o qué proteínas están involucradas en el cáncer? Y de repente buscas así en un artículo o en algo, y muchos se centran en alguna, ¿no? Pero te das cuenta que adentro de la célula es toda una maraña, pues vean todo lo que tiene que involucrar. Pues más allá del metabolismo primario, pues todas estas vías de señalización que existen. Vean, por ejemplo, pongamos aquí la influenza. Ah, ya está hasta el COVID ahí. Ese sí no lo había visto. Cómo llega la influenza a los alvéolos y todo lo vía molecular involucrada en el proceso, ¿no? Acá vemos marcadores de inflamación, ¿no? Y podemos hacer, por ejemplo, aquí en el interferón gamma, si le damos, ahí nos dice, este es el interferón gamma, participan todas estas vías de señalización, ¿no? En estas vías de señalización, con cuáles se conecta, está alterado o participa en estas enfermedades. Hay algunos fármacos como el emapalumab, que ese es que el TNF, perdón, el interferón gamma es su target y algunas otras cosas propias de la base de datos. Aquí te lleva directo, por ejemplo, a la proteína, a Uniprot, y nuevamente les digo, Uniprot prácticamente la van a encontrar en todos lados. O MIM, que es de enfermedades genéticas. Aquí está la estructura, inclusive ahí está el Protein Data Bank y su secuencia, tanto de aminoácidos como de nucleótidos. Entonces, todo un mundo por explorar. Si en algún momento alguien quiere como ejemplificar, mira, esto es lo que pasa después de que la influenza llega o libera sus proteínas en los alvéolos, todo esto es lo que se está desencadenando al mismo tiempo. Bien, creo que esta parte de las proteínas, pues sí, lo hemos visto a grandes rasgos. Naturalmente se podría ahondar muchísimo más, pero requeriríamos muchísimo tiempo. Quiero centrarme ahorita o bueno, esto lo quiero ligar un poco con una base de datos que hace rato les mencioné, que se llama CHEMP, ¿no? Aquí el CHEMP lo que reúne es información de ensayos que se han realizado con muchos compuestos. Ensayos clínicos, ensayos preclínicos, nos muestra valores de afinidad, nos muestra mecanismos. Vean tan solo aquí
Eh, Aquí en este pequeño diagrama hay 2.5 millones de compuestos, 1.7 millones de ensayos, 16.000 targets, líneas celulares. O sea, prácticamente hay mucha información. Hay aquí hasta, bueno, ya creo que muchas bases de datos tienen un apartado así del COVID, para que vean lo impactante que es, cómo agrupa las proteínas. Tiene inclusive puedes buscar una molécula y te van diciendo mucha información sobre fármacos. Aquí ya vamos a saltar un poco hacia los fármacos, aunque va ligado con las proteínas. Entonces, está interesante. Vamos a buscar. Yo creo que aquí sí podemos buscar o podemos copiar incluso el Smiles, podemos buscar el fármaco, podemos buscar. Pues ahí estamos trabajando con. Vamos a seguir con las ciclooxigenas. Ciclo. Entonces, de aquí nos va diciendo, esta es la buscamos ciclooxigenasa en targets, ¿no? El agrupan targets, y ya ahí vienen, tiene su propio ID. Eso a veces es un poco molesto pudiera ser, pero pues es lo que permite, ¿no? Que se liguen entre ellas. Y ya de aquí te dice, ¿cuál te interesa? La uno, la 2, tengo otras dos, pero es de gato, de ratón, de rata, de bovino, de perro, con la que quieran ustedes trabajar. Acá tenemos pues la de Homo sapiens. Vamos a ponerla a ver qué sale. Bueno, sí, sí sé que sale, pero vamos a ver la pantallita. Aquí ya nos vamos a enfocar un poco más en los compuestos y cómo es que van recopilando esta información y cómo esa información nos va a servir a nosotros para poder hacer algunas predicciones, etcétera. Aquí nos vuelve a hablar un poco de la proteína, una enzima, un óxido reductasa. Aquí con qué otras proteínas se relaciona, ahorita en lo que carga, los fármacos ya aprobados. Y esta parte es la importante, creo yo. Aquí ya nos cargó con qué otras proteínas se relaciona, con la uno. Y aquí están las gráficas de actividad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos del todo la información que ha recopilado Chembo, su bioactividad, cómo ha sido evaluada? Hay ensayos donde se ha reportado el IC50, 192 ensayos, el 15% de todas las que tiene, la inhibición de esta enzima, la selectividad, por qué método, solo ensayos donde se les calculó sus propiedades farmacocinéticas. Binding, que la mayoría es ensayos in vitro. Entonces ustedes pueden decir, quiero solo ver qué ensayos de binding se usaron, ¿no? Que es solamente ensayos para ver si se une a la proteína y si tiene una actividad. La eficiencia de los ligandos. ¿No? Podemos ver aquí que están en concentración nanomolar. Entonces, ¿cuántos de ellos se necesitan? Por ejemplo, está entre 1 y 100 nanomolar. Ahí los podemos ver en verdecito. Y cada uno tiene su nombre del compuesto. Aquí abajito nos van a salir sus datos, ¿no? Prifenolona se llama. 5.7 nanomolar de eficiencia, es decir, como algunos ahí aparece su estructura, este compuesto. Y aquí podemos ver todos, o más bien, qué compuestos están asociados a esta proteína. Es decir, qué compuestos han sido probados
para esta molécula, 930, por ejemplo. Y aquí tú puedes decir, yo quiero solo los que están evaluar los que están entre 345 y 394 de peso molecular. Puedes inclusive, a lo mejor no por el peso molecular, sino por el log-P. Y ya puedes ver, muchos están entre 3.5 y 4.37. A lo mejor el mío puede estar en esa categoría. Y el área polar, ya lo habíamos visto en el otro, el TPCA o PCA. Y también te vas fijando más o menos en dónde está la tendencia de estos compuestos. Aquí podemos escoger, por ejemplo, en peso molecular. Vamos a darle una de estas barritas y nos va a mostrar a qué compuestos se refiere. Si se ven, recuerden, eran 265 moléculas, 258 están en fase preclínica, solo 5 aprobados, en fase 2.1 y en fase 3.1. Aquí podemos ver sus estructuras. Podemos descargarlas naturalmente para aquellos que se dedican a hacer estos estudios de screening. Podemos agruparlos por su peso molecular, por su log-P, por para qué han sido descritos de acuerdo a la clasificación ATC, o sea, para qué sistema han sido descritos anteriormente, si son antiinflamatorios, antineoplásicos. El ATC permite agrupar entre el sistema y el posible mecanismo de acción y la bioactividad. ¿Cuántos sí se les ha evaluado este, bioactividad? Prácticamente a la mayoría. Solo hay 3 que no. Entonces pueden ahí irlos filtrando. Se puede descargar toda esa lista. Y hay también algunos links hacia páginas de genes, de proteínas. Por ejemplo, aquí está Reactoma, que recuerden que es para estas vías, estos pathways. Uniprot, naturalmente. Solo para hablar de dominios y de estructuras, pues ahí está a través del Protein Data Bank y AlphaFold. Pero aquí, o con para lo que se suele utilizar CHEM, es para tomar como esta librería de compuestos que se sabe ya son afines por este target y buscar o validar algunos modelos que seguramente han escuchado. Unos de ellos son los ensayos QSAR, ¿no? Que permiten relacionar la estructura con la actividad. Entonces ahí siempre se debe tener como un banco de compuestos para validar tu modelo. Entonces aquí se pueden cargar sabiendo ya o al verlos filtrado por este tipo de parámetros. O inclusive si pretendes hacer algunos otros ensayos como de escaneo o esto nuevo que les digo que es de reposicionamiento de fármacos, puedes descargarlo de aquí. Si nosotros inclusive aquí en esta de la eficiencia de los ligandos le damos a la actividad, ahora nos va a decir una tabla de, mira este compuesto, por ejemplo, el compuesto número 3 que ellos lo pusieron como el compuesto número 15, se le determinó su IC50 y nos dio de 610 nanomolar. 610 nanomolar. ¿Qué ensayo se hizo? Un ensayo de inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Aquí no nos dice en qué organismo, pero nos puede decir el tipo de ensayo. Entonces ya vean, se hizo 50, digo aquí un poco, pues porque es una enzima, ¿no? Naturalmente. Em, por ejemplo, pero o sea, aquí se hizo en células, en qué fase están, ¿no? Aprobados solo los 4. Si tiene violaciones a esta parte de la regla de los 5, las reglas de Lipinski, y aquí están.
los aprobados. Ahí está, celecoxib, indometacina, aspirina y lodina. E inclusive aquí, ¿no? Podemos más recursos para poner a ver de estos cuatro fármacos, cuál se puede traducir como que es cuál podría, ser más eh, potente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con datos ya aprobados, y pones ahí, ven, la aspirina 15.000 nanomolar, mejor nos tomamos una indometacina, ¿no? Entonces, pues, si son todos estos recursos que podemos tomar pues, para todo, nuestras clases, nuestras investigaciones, etcétera. ¿Tienen aquí alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que se les haya hecho interesante? ¿Ya se abrumaron con tantísima información? ¿Ya no quieren saber nada de las bases de datos? ¿Ya no Sí es saben por dónde bastante, ¿eh? empezar? Sí es bastante la información que nos están dando y sí, sí satura, pero vaya, es importante. Muchas gracias, profesora Dalia. Sí, profesor Axel. Justamente coincido con la profesora Dalia de que sí es muchísima información, ¿no? Y justamente ahora es como que ver dónde podemos aplicar tanta información, ¿no? O sea, como que seleccionar y realmente todo este vasto conocimiento que es lo que podemos aplicar, ¿no? Pero muchas gracias por mostrarnos estas que para mí eran desconocidas. Muchas gracias. Gracias, profesor Axel. Sí, sin duda es pues importante ir explorándole ahí a, pues a los diferentes recursos eh, que prácticamente ahorita son más para ejemplificar, ¿no? Por ejemplo, lo de los tipos de interacciones, para a lo mejor sacar estos datos de cómo en un ensayo podrían inclusive buscarse, ¿no? Cómo en un ensayo in vitro da un valor de IC50, pero a lo mejor en un ensayo en vivo te da otra, las diferentes formas de evaluar, cómo ocupar lo de las proteínas, inclusive esto, ¿no? Esta base es impresionante. O inclusive ya si te dedicas también a generar nuevos proyectos, hacia dónde quisieras ir. Y de hecho, esta va muy ligada con otra que les quería mostrar rápidamente, ya nada más para no saturarnos antes de pasar a lo que ya son simulaciones, porque para las simulaciones necesitamos información tanto de las proteínas como los dos ligandos, por eso parte de ello. Esta base de datos se llama OpenTargets. También nos permite buscar targets para una enfermedad determinada. Aquí más bien es partiendo de la enfermedad. Entonces tú puedes aquí buscar, vamos a poner una de las que está aquí, por ejemplo, esclerosis múltiple, y te va haciendo de todas las bases de datos que tiene por ejemplo, aquí está el mismo Chem, va viendo de todas estas, va recopilando información y te dice, mira, los targets más probables que han reportado muchas bases de datos donde puedes tú trabajar, es por ejemplo con un score de 0.68, por ejemplo, ya sumando todo lo que aparece. Y luego está este. Entonces le puedes dar ahí, le puedes dar inclusive ir a la evidencia y aquí ya te dice, está la descripción, los sinónimos, toda la descripción, inclusive los fármacos que han sido asociados o que se sabe son le pegan a ese target, que en este caso es el receptor de glucocorticoides. Hay cosas de CRISP, y aquí está todos, muchos artículos
que hacen referencia a cómo el receptor de glucocorticoides participa en lo de la esclerosis múltiple. Entonces aquí también ya es más basado por enfermedades. Y aquí este es como un semaforito de cuál deberías tú priorizar. Algunos dicen que no necesariamente, ¿no? Ahí nos podemos dejar guiar por los colores, pero por ejemplo en la clínica, pues sí hay evidencia, reduce a lo mejor la probabilidad de que lo podamos usar como target porque no es una proteína de membrana, tampoco se secreta, no va a funcionar a lo mejor en un modelo de ratón, ¿no? Porque tiene uno en amarillo, este ni siquiera, si se han hecho pruebas. Si hay modelos, mira, aquí otra vez, si hay modelos en animales, pareciera que no funciona. Entonces aquí, si es tejido específico, no es tejido específico, como este. Entonces aquí ya también te da otros parámetros para saber si deberías ir por ahí para explorar a tus moléculas, ¿no? Si debería ser este un buen. En el primer lugar este, pero a lo mejor lo podemos filtrar. Aquí puede estar aquí, creo que aquí. Ah, no, aquí no era. Creo que lo podemos agrupar por solo los que tienen modelos animales. Habría que filtrarlos para que a lo mejor ese sea nuestro primer criterio, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta también es una buena, herramienta, ya enfocándonos en la enfermedad como tal. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Profesor Miguel, mi Sí, pregunta doctor. va en un sentido ahorita que usted nos está mostrando todo esto. em, ¿No hay una base de datos que integre reacciones químicas también como lo ve por estructuras, por enfermedades, Se me ocurre, ¿no? De ver todo esto, digo yo, pues lo que nos has mostrado en la parte de química, pues como que queda muy corto con respecto a esta forma más elaborada de la parte de bioinformática, ¿no? Sí, de hecho, de reacciones como así orgánicas, no, digo, la única que conozco que es esta que se llama Reaxis, esa sí lo integra un poco, te dice, inclusive a veces, si tú pones algunos reactivos, te dice cuál podría ser el resultado, pero así como tal una base muy completa, creo que no. Creo que sería un buen proyecto poder generar algo así, inclusive a lo mejor partiendo de la idea de que se pueda alimentar una base de datos y que sirva como un predictor de posibles productos de reacción, ¿no? Basado en muchas evidencias y demás. Yo creo que sería un buen proyecto. A la mente solo ahorita me viene Reaxis, que es de paga. La verdad yo no la he explorado porque pues no tengo acceso a ella. Creí leer por ahí que a través de la BIDI se podía, pero no me he puesto a explorar más allá. Pero igual y ahí se podría hacer inclusive un link entre la información que hay en el SciFinder, que ya ve que usted pone ahí, tengo esto, habrá una reacción similar por ahí. Se podría juntar esa información con lo que tiene lo otro, hacer un simulador inclusive. Sería un buen proyecto. Naturalmente necesitaríamos que se incorporaran pues expertos en otras áreas para lograrlo, ¿no? Gracias. Sí, doctor, gracias. Bien, pues yo creo que por hoy vamos a terminar aquí con esta parte de dónde podemos empezar a sacar tanto información de proteínas, de qué actividades están ligadas a ellos, de qué enfermedades están como participando esas proteínas, qué compuestos ya se sabe
que sí son como un ligando para esas proteínas, para que entonces en la próxima clase del lunes veamos ahora algunos simuladores en línea que nos van a permitir hacer pequeños análisis para saber si mi molécula sí puede unirse a esos ligandos, más complementando un poco lo que podemos encontrar en estas bases de datos. No sé si tengan algún comentario más. Yo sí tengo dos comentarios, profesor Miguel, pero ya es relacionado a la dinámica del curso. La primera es que me llama la atención por aquí, hace un momento la maestra Nidia publicó un documento en el cual se ha firmado, ¿no? Pues yo no he firmado ninguno y por lo que vi, pues nada más hay unos cuantos. ¿Dónde podemos encontrar esta información para firmar? Y la segunda va en el sentido del trabajo final a entregar. Cuando entro a Classroom, pues veo un documento ahí con una serie de parámetros o que cubrir, ¿no? Eh, Nada más vamos a tomar en cuenta esos puntos y vamos a desarrollar el trabajo o ese tiene que ser el formato. Doctor, voy a interrumpir con el doctor Miguel. En cuanto a la parte de la firma de la asistencia, se las estoy compartiendo personalmente a través de Zoom. Por eso es que ha habido muy poquitos. La profesora Nidia lo puso en mensaje directo, pero bueno, ya no quería causar confusión ni ruido, pero me estaría comunicando con ustedes directamente, que lo he hecho prácticamente con las personas que han firmado. Entonces, no sé, todavía no llegaba su nombre y por eso yo creo que no le aparece la lista o no tiene el documento donde firmar su asistencia. Con respecto al trabajo final, sí, fíjese que lo explicamos en la primera clase, que esa iba a ser la rúbrica para evaluar, para homogeneizar un poquito los trabajos. Lo que propusimos es ese formato, dándole los rubros que a nosotros nos interesaría que abarcara, y si se da cuenta, queda muy abierto a la parte, digamos, principal de la actividad, que sería propiamente las herramientas que ustedes van a ocupar y sobre todo la forma en que presenten ese apartado, ¿no? Que, bueno, lo demás no es porque esté solamente de relleno, sino simplemente porque para tener una estructura del trabajo bueno, tengamos homogeneidad en lo que presenta. Entonces, no sé si resolví sus dos dudas, doctor. La primera, si va por apellido, pues no me lo resuelve porque No, no voy por apellido, doctor. ya, Conforme ya a firmó a Salazar, la Zoom. ¿no? Y la segunda, si quiere que adoptemos este formato, así como nos las presenta, disculpe mi ignorancia en este sentido, pues veo que el documento no se puede modificar. Sí, recuerdo o déjeme verificar, según yo lo subí en Word, porque hay uno que dice rúbrica y el otro en la parte no, tiene usted razón, está en formato PDF, ahorita modifico y lo coloco en formato Word. Aunque bueno, existen herramientas en Internet que puede usted transformar los documentos. Sí, lo acabo de transformar, ahora sí lo estoy viendo, pero si nos los pudiera proporcionar en Word, qué mejor, ¿no? Y no estar haciendo Claro, esta. claro, doctor, ahorita en un momento lo modifico. Bueno, son 4:15. Los profesores que no me alcanzaron a firmar, si gustan esperarse unos minutos en los que voy poniendo el documento. Y y no sé, doctor Miguel, si falta algo más para agregar a la sesión. ¿Y por qué no lo sube en la plataforma, profesor, y todos firmamos? Es que la situación es que va a ser complicado en que lo estén descargando y que se hagan bastantes documentos. Entonces, híjole, es una situación que no sé.
cómo atenderle y se me hizo muy sencillo hacerlo a través de estarlos consultando uno por uno a través del chat de Zoom. Entonces, quiero evitar que tenga yo miles de documentos y que de repente me esté faltando alguien de firmar que sí estuvo asistiendo. Y es eso, doctor. Muy bien. Y otra pregunta, profesor. ¿Esta unidad sigue siendo la unidad 2? No, esto ya es la unidad 3 Ah, muy bien. para que ahí visualice la parte en dónde hay que subir las evidencias. Bueno, si no hace falta más, solamente les pido a los participantes que me hacen falta firmar, me esperen unos minutos. Si ya me firmaron, creo que ya está por terminada la sesión.